Chicos, buenos días. En un momentico yo termino de ingresar la persona. Isaías Vázquez. Andrés Ramírez. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Pues, Camacho, me esperan un momentico mientras yo termino aquí de ingresar y tomar lista. Buenos días. Cartaño. Sánchez. Sánchez. Delgado. Paniagua. Paniagua. Pizarro. Pizarro. Hernández. López. González. Luciano. Aramillo Camila. Profe, buenos días. Buenos días. Me esperan un momentico que estoy terminando aquí de tomar lista y ya arranco. Evelyn Rueda. Santiago Celis. Santiago Celis. Santiago Celis, tú eres nuevo. No te tengo aquí en lista. Santiago Celis, ¿me escuchas? Sí, Tú eres nuevo. no, profe. ¿Cuál es tu apellido que yo no te veo acá en la lista? Rivera. Rivera. Ah, ya. Listo. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, yo creo que ya los puse a todos. Bueno. Chicos, buenos días. Entonces, Buenos días. el día de hoy ya iniciamos oficialmente el segundo periodo, específicamente pues con el grupo 8.3, con algunos cambios en los aspectos y formas de valorar y evaluar.
Recuerden que ahorita con la virtualidad estamos trabajando una evaluación formativa. En ese sentido, este tipo de evaluación va enfocado más a lo oral, a las experiencias que se van viviendo en cada clase. En ese sentido, entonces, lo que son los talleres, Isaías, por favor, me apagas el micrófono para que no se genere interferencia. Gracias. En ese sentido, entonces, se va a enfocar más que todo a la oralidad y la evaluación. Esperen un momentico. Entonces, la evaluación va a ser en gran parte en estos encuentros. Otra parte van a ser sustentaciones corticas que se pueden enviar a través del chat de WhatsApp. Es decir, que los trabajos escritos ya quedan eliminados. A no ser pues, de que el que vaya a entregar pues, trabajo que no tenga manera de conectarse, pues ya está exento. Ya le tocaría entregar el trabajo allá en el colegio y ya la calificación sería posterior a la clase. De todas maneras, el enfoque de este periodo va a ser un enfoque de evaluación oral. En ese sentido, entonces, la participación y la sustentación cobran aquí un valor importante. Entonces, yo les envié un pequeño videíto donde hablaba de esos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la asistencia que a estos encuentros, yo le voy a dar un valor del 20%. Es decir, que la sola presencia de estos encuentros va a tener un valor del 20%. Le puse un valor pequeño en el sentido de que no todas las veces pues, los estudiantes van a poder conectar, pero de todas maneras, en la medida que nos conectemos aquí, estamos ya garantizando ese 20%. Lo otro corresponde a participación y sustentación. Es decir, en estos encuentros, las guías las vamos a ir trabajando en estos encuentros. O sea, ya las guías ustedes no las van a trabajar en casa solos y sin la asesoría, sino que estas se van a ir trabajando en estos encuentros. De ahí la importancia de estar conectados en ellos. Y en esas guías hay una serie de preguntas, hay una serie de planteamientos. Entonces ahí es donde el valor participación cobra importancia. Entonces, importante, esos tres ítems: asistencia, participación en los encuentros y el ítem de sustentación, que ese ya es por fuera de los encuentros. ¿Hay alguna pregunta al respecto de lo que acabo de mencionar? Rodríguez. Rodríguez. Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos entonces ya a iniciar con la clase. Entonces, el tema que vamos a tratar este periodo ya es enfocado a lo que es el átomo, las reacciones químicas y cómo algunas de las moléculas se conjugan en la unión de estos átomos. Entonces vamos primero a ver un videíto. Vamos a prestar atención al video. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok. El concepto de enlaces químicos y formación de compuestos nos permite interpretar la estructura atómica de las sustancias, procurando así un mejor aprovechamiento y utilidad de este conocimiento en el contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hoy exploraremos las propiedades físicas del cloro y el sodio, combinándolas por separado con el agua. El día de hoy vamos a trabajar con cloro, sodio y agua. Mezclaré un poco de sodio con agua a ver qué sucede. Esta mezcla está muy peligrosa, estalla. Este fenómeno se debe a la reacción que se produce entre el sodio metálico y el agua. El sodio metálico se calienta y puede quemarse, dando lugar a una llama de color naranja con liberación de calor. Debo tener más cuidado al combinarlos. Ahora mezclaré el cloruro de sodio con el agua para saber qué sucede.
Qué raro, este compuesto no estalla. ¿Por qué los átomos en la naturaleza forman diferentes tipos de compuestos? Bien. ¿Quién me dice cuáles eran las dos sustancias que estaban ahí experimentando? Yo ya sé, profe. El cloro de agua es diferentes compuestos. Sodio con agua estalla agua. Cloro con agua. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Qué Sodio con sustancia, agua. qué sustancias se estaban mezclando ahí? Se estaban mezclando el sodio y se estalla con unas piedras, con agua. Con el agua. Esa es una sustancia. ¿Y cuál era la otra? Otra persona que participe. No era. Andrés. Dale, Andrés. Profe, las sustancias eran sodio, cloro y agua. Pero por separado. No, algunas las mezclaron. Algunas las mezclaron. Ok. Andrés, ¿qué? Ramírez. ¿Quién fue el que habló? Yo, profe. Andrés, correcto. Bien, ahí habían dos sustancias. Una era una sustancia pura o más bien conocido como átomo, que era el sodio puro. Y el otro era un derivado de esta sustancia pura, que es el cloruro de sodio. No se preocupen por los símbolos. Después con el tiempo ustedes lo van a ir aprendiendo. Este es cloro y este es sodio. Perdón, yo lo escribí aquí al revés. Cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sodio puro y el cloruro de sodio? ¿Quién me la dice? Que no es puro, ¿no? El uno es puro y el otro ¿qué es, Juan Pablo? No sé, sigue siendo un derivado, entonces me imagino que Inflamable. no tiene el mismo efecto. No tienen el mismo efecto, exactamente. Esa era la respuesta que buscaba. Resulta que a pesar de que las dos contienen sodio, la una es una sustancia pura, de hecho el sodio puro es un metal alcalino. ¿Tienen ahí una tabla o no tienen ahí una tabla a la mano? Si no, entonces yo les comparto aquí una. No. Ya les voy a compartir aquí una tabla periódica. Ok, aquí está. Ya se las voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok, entonces mire, vamos a mirar acá el sodio, ¿dónde está ubicado? Mire, es el elemento número 11 y está ubicado en un grupo, más adelante vamos a ver esos grupos que significa el grupo 1, o sea, toda esta filita de acá, ¿sí ven la filita que estoy señalando? Toda esa filita se llama el grupo 1 y es conocida como la fila del grupo de los metales alcalinos. Los metales alcalinos todos tienen una propiedad muy singular, que cuando reaccionan con el agua estallan. Es decir, que si usted mete litio en el agua, estalla. Mete sodio en el agua, estalla. Mete potasio, estalla. ¿Por qué sucede eso? Esperen un momentico, Jimena. Eso sucede por su configuración electrónica. De eso trata entonces el tema del segundo periodo, cómo están configurados electrónicamente los átomos. Su configuración electrónica hace que estos átomos de aquí por sí solos sean muy inestables. ¿Qué significa inestable? O sea que tienen que reaccionar de alguna manera porque no pueden estar solitos. O sea, ellos solos en la naturaleza usted no los va a encontrar. Si los encuentra solos son muy inestables. La otra sustancia es una mezcla de ¿quién? De este sodio y de este de acá, un cloro. Mire que están como, ¿qué? ¿Están distantes o cercanos? El sodio y el cloro, ¿están distantes o cercanos? Distantes. Están distantes. Más adelante vamos a ver qué significa esa distancia. Resulta que el sodio es un elemento
al cual le hace falta un electrón, mientras que al cloro es un elemento el cual le sobra un electrón. Eso no se preocupen todavía por ese concepto, lo vamos a ver. Por eso es que esos dos átomos, cuando se unen, quedan más estables. Ese cloruro de sodio, voy a dejar de compartir, ese cloruro de sodio, ustedes lo ven todos los días en la cocina de la casa. ¿Quién me dice qué es ese elemento, cloruro de sodio? Profe, la sal. La sal, exactamente. La sal de mesa es una mezcla de cloro y sodio, es una sal. Una sal es una mezcla entre un metal y un no metal. Más adelante, cuando veamos las propiedades de la tabla periódica, vamos a identificar qué es un metal y qué es un no metal. Entonces, estamos claros por qué una estalló y la otra no estalló. Sí, profe. Ok, entonces les voy aquí a compartir. Esta es una pequeña muestra de ese cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio entonces es una combinación de un átomo de cloro y un átomo de sodio. Mire que se repite, es como un cristal que se repite, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio. Todo eso hace parte de una molécula de sal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién me responde esa primera pregunta de lo que acabo de explicar? ¿Cómo se forma la sal común o de mesa? Profe, eso no se realiza una mezcla entre cloruro y sodio. Entre cloruro y sodio, exactamente, Ana María. La sal común de mesa es una mezcla entre cloro y sodio, o el ion cloro y el ion sodio, es correcto. Sí. Esta otra pregunta, alguien diferente que no haya participado. ¿Cómo se obtiene la sal común en la naturaleza? ¿De dónde la sacan? Profe. Del mar. Una fosa del mar, en La Guajira. De pronto para los que conozcan, los que no conozcan se los recomiendo. Por ahí hay un desierto en donde hay unas saleras, o sea, cogen el agua del mar, la evaporan y extraen la sal de esa agua de mar. Obviamente le hacen un proceso para extraer otros químicos porque el agua de mar no solo contiene cloruro de sodio, sino que contiene otros minerales como sulfatos y nitratos. Entonces tienen que extraerle eso para poder dejar únicamente la sal de cocina. ¿Y de dónde más se puede obtener? Profe, yo sé. Dígame, Ana María. Profe, de las minas, no, hay unas minas de sal. Sí, señorita, hay unas minas de sal. ¿Y sabes dónde quedan acá en Colombia unas minas de sal? Ah, no, profe, tampoco sé tanto. Tampoco, bueno, cerca a Bogotá, cerca a Bogotá hay una ciudad que se llama Zipaquirá y hay unas minas muy famosas. De hecho, hay una catedral subterránea hecha en una mina de sal, una mina pues que ya se clausuró. Al lado de eso hay unas minas de sal. La sal también se obtiene a través de minas o vetas. En la tierra hay algunos sedimentos que producen este mineral de cloruro de sodio. Es correcto. Bien. Entonces, ya dando este tema de introducción, en este periodo lo que vamos a tratar entonces de entender es cómo funcionan esos enlaces, o sea, cómo los átomos se pueden unir unos a otros, pero antes de eso tenemos que conocer la historia del átomo. Entonces, aquí vamos a este tema acá. Vamos a empezar entonces a conocer lo de los modelos atómicos, la historia del átomo. Nos vamos a ubicar por allá en el siglo V antes de Cristo, o sea, muchísimo más atrás de haber nacido Cristo, en el siglo V. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo, en la antigua Grecia. Y había un señor que se llamaba Demócrito. Este señor Demócrito era un filósofo, no era científico, sino que era un filósofo. En la antigua Grecia existían muchos pensadores, entre ellos fue Demócrito. Y él se llegó a plantear la siguiente pregunta: ¿qué pasa si yo cojo la materia, cualquier partícula, vamos a imaginarnos un grano de arroz, y qué pasa si yo cojo ese grano de arroz y lo parto y lo parto y lo parto en infinitos pedazos? ¿Será que llegará un punto en donde yo ya no pueda partir más ese grano de arroz? ¿Será que será posible eso? ¿Quién me responde? Profe, se vuelve polvo. Y ese polvo es inexistente, o ese polvo tiene unos pequeños granitos que yo puedo seguir dividiendo más. Profe, se vuelve existente. Por eso, y se puede seguir dividiendo. No sé.
No. Sí, Santiago. Profe, ¿Quién me me dijo repite sí? la pregunta. yo, Juan profe. Pablo. Juan Pablo, dijiste que sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí se puede seguir dividiendo? Profe, porque es el polvo, igualmente el polvo sigue siendo como mini pedazos, como Ajá. hiper chiquitos, entonces me imagino que sí se podrán seguir dividiendo. Y esos pedazos hiper Profe, chiquitos se pueden seguir dividiendo hasta el no. infinito. Pues sí. Sí. Bien. A ver, ¿quién más tiene una opinión? Profe, Dígame, Ana María. en mi opinión, esos polvos no se pueden seguir dividiendo porque llega un punto en el que, pues, es casi imposible. Es casi imposible. Bien. Ese mismo planteamiento, Ana María, ese mismo planteamiento se lo hizo Demócrito. Demócrito dijo, la materia tiene que tener un punto límite, así como el universo es infinito a lo grande, la materia también tiene que ser infinito a lo pequeño y tiene que tener un punto límite. Y Demócrito dijo, ese punto es un punto, son unas pequeñas partículas a las cuales yo ya no les puedo hacer más particiones, ya no las puedo partir más. A ese punto él le llamó un punto sin división, o sea, yo ya no puedo partir más esa materia. Y las llamó sin división. Y él dijo, todas las partículas, toda la materia está compuesta de esas pequeñas bolitas llamadas sin división. Y esa palabra sin división, si usted la traduce al griego, significa a, que viene del griego sin, y tomo, que significa división o elemento. Entonces, de ahí viene la palabra átomo. La palabra átomo significa sin división y Demócrito fue el primero entonces que introdujo este concepto. Dijo, la materia tiene que estar compuesta de pequeñas partículas muy diminutas, demasiado diminutas que no se pueden dividir. Entonces, ¿de dónde es que viene la palabra átomo? Sin división. Del griego sin división, de ahí viene la palabra. Entonces, vamos a ver otro aquí. ¿Sí están viendo la pantalla? Bien, Sí. entonces Demócrito fue el primero entonces que introdujo estas ideas del concepto de átomo. Resulta que estas ideas perduraron más de 2 milenios. Nadie las refutó, nadie volvió a pensar en ellas, sino hasta John Dalton en el siglo XIX. Desde ahí hasta ahí se volvió a retomar el concepto de cómo estaba compuesta la materia, con el, con el gran furor del renacimiento de los nuevos descubrimientos, sobre todo los en el mundo atómico, el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la física moderna, vinieron otra vez a la mente de estos pensadores el cómo estaba compuesta la materia. Y uno de esos fue John Dalton. John Dalton retomó lo que dijo Demócrito hacía 2 milenios y dijo, sí, la materia tiene que tener un punto límite en donde yo ya no la pueda dividir más. Sin embargo, Dalton dijo, a pesar de que Demócrito dice, tiene todas las partículas, son partículas sin división, pero estas no pueden ser todas iguales. ¿Y por qué se hizo ese planteamiento? Y les voy a mostrar aquí. Si nos devolvemos por acá, ¿qué diferencia notan entre el átomo de cloro y el átomo de sodio? Algunos tienen cargas positivas y otros cargas negativas. Aparte de esa, ¿qué otra diferencia notable se ve ahí? No ven ninguna diferencia entre el cloro y el sodio ahí. Se ve muy claro. Profe, Mm. me repite la pregunta otra vez, por favor. Sí, estoy compartiendo la... Ah, es que no estaba compartiendo pantalla. No. Perdón. ¿Qué diferencia hay entre el átomo de cloro y sodio? ¿Sí la ven ahí? Aparte de que uno es positivo y el otro es negativo. Que el átomo de cloro es más grande. Esa es la diferencia. Ese fue el descubrimiento o ese fue el hallazgo que hizo Dalton. Esperen un momentico. Cataño.
Ese fue el descubrimiento que hizo Dalton precisamente. Él dijo, Demócrito tiene razón, todo está compuesto de unas pequeñas partículas, pero no todas tienen que ser del mismo tamaño. ¿Y cómo llegó a este descubrimiento? Precisamente haciendo experimentos con varios compuestos que tenían diferentes átomos, entre ellos, por ejemplo, el agua o el cloruro de sodio, que para poder hacer sal de cocina, yo no puedo mezclar igual cantidad de sodio e igual cantidad de cloro. ¿Por qué no lo puedo hacer con igual cantidad de cloro y igual cantidad de sodio? ¿Quién me dice? Porque el cloro en mayor cantidad puede llegar a ser tóxico para el consumo humano. Bueno, pero aparte de eso, ¿por qué para hacer Porque sal habría de... más que uno. O sea, Porque, no sería igual, no sería la misma cantidad. exactamente. Mire que el átomo de sodio es más pequeño y el átomo de cloro es más grande. O sea que para hacer sal de cocina necesitaría menos cloro y más sodio. ¿Sí estamos claros? Entonces, Sí. Dalton fue el que dijo eso. Demócrito tiene razón, los átomos son unas bolitas, pero unas más pequeñas y otras más grandes. Listo, ese fue el hallazgo que hizo este señor. Vamos entonces al siguiente modelo. Después de Dalton, vino Thomson. Thomson fue el primero que introdujo el concepto de carga. ¿Qué dijo él? Él dijo, vea, Dalton tiene toda la razón, los átomos son unas partículas elementales que no se pueden dividir y de eso está compuesta toda la materia. Sin embargo, estos átomos o estas partículas no son solas o no existen así como unas esferitas como lo planteaba él, sino que estas están compuestas de carga eléctrica. Entonces, ¿el qué dijo? Él descubrió que algunas moléculas cuando se ionizan, o sea, cuando se separan, algunas quedan con carga positiva y otras quedan con carga negativa. O sea, él descubrió el concepto de carga eléctrica, de dónde viene la carga eléctrica. Entonces él dijo, los átomos son unas esferas que tienen una carga positiva y dentro de esa carga positiva hay unas pequeñas bolitas a las cuales él llamó carga negativa. A ese modelo se le conoce como pudín de pasas o pastel de pasas. Él decía, los átomos son como un pastel, unas bolitas o un pastel. Y dentro de ese pastel de carga positiva hay incrustadas como unas pasitas de carga negativa. Este fue el primer acercamiento a lo que fue el concepto del protón y el electrón. O sea, la carga positiva y la carga negativa. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. Después de Thomson, vino un señor llamado Rutherford. Rutherford dijo, Thomson tiene razón, existen unas cargas positivas y existen unas cargas negativas, pero no puede ser así. Rutherford creía que los átomos no estaban pegados unos a otros, o sea, que los átomos estar pegados así unos a otros, sino que estos debían tener un espacio entre ellos. Y él fue el primero que propuso de que los átomos tenían un núcleo positivo y que alrededor de ese núcleo giraban los electrones como si fuera un sistema planetario, pero en desorden. Este fue el modelo de Rutherford. ¿Cómo demostró Rutherford eso? Él demostró este concepto de átomo mediante un experimento. Él cogió un haz de electrones. ¿Saben qué es un haz de electrones? O un tubo de rayos catódicos. ¿Alguien sabe qué es un tubo de rayos catódicos? No. No. ¿Alguien conoció los televisores antiguos, los barrigoncitos? Sí. Bien. Yo. Los televisores barrigoncitos son un tubo de rayos catódicos. ¿Qué es lo que pasa? Este tubo, los televisores tienen una pantalla que no permite que los electrones, los rayos catódicos son electrones, no permite que estos salgan. Entonces, por eso es que se forma la imagen. En un tubo experimental quitan la pantalla y permiten que los rayos o los electrones salgan de ahí. Entonces Rutherford lo que hizo fue disparar electrones a una lámina de oro.
y él detectó de que algunos de esos electrones pasaban al otro lado, aquí con un detector, él medía con un detector aquí de electrones, y otros electrones se reflejaban, él también tenía detectores por acá. Ya, unos pasaban y otros se reflejaban. ¿Quién me dice por qué unos pasaban y otros se reflejaban? Ni idea. Esperen un momentico, Abril cierra. Bien, él descubrió eso ¿por qué? Él ahí demostró su teoría de que los átomos, los núcleos de los átomos tenían una distancia unos de otros, o sea que entre átomo y átomo había cierta distancia. Por lo tanto, algunos electrones cuando llegan y se encontraban con el núcleo se rebotaban y otros seguían derecho. Es como una malla de fútbol, una malla de la cancha de fútbol. Es decir, él creía que los átomos tenían una distancia. Por eso algunos electrones podían pasar y otros podían rebotar. De ahí entonces surge el modelo del átomo de Rutherford, el cual dice, tiene un núcleo, pero hay unos pequeños espacios en donde configuran los electrones. ¿Listo? Luego de él, 9:32. Chicos, voy a crear otro grupo porque se me va a cerrar para terminar. Me faltan 10 minuticos. Entonces ya les mando la invitación, ¿ok? Profe, Dígame. tenemos clase a las 11 con el profe Francisco Zapata. No, es que no me demoro sino 15 minuticos. Les voy a mandar otro enlace para continuar. Bueno, profe, chao.